Platicamos de lo que entendíamos por espacio, luego no me acuerdo si ya empezamos a platicar de lo que era masa. Sí, ¿Sí? también materia y fuerza. Ahí nos quedamos. Y fuerza fue cuando ahí nos quedamos, ¿cierto? Fuerza. Entonces, de aquí es donde empezamos a ver lo de las cantidades, porque de repente, cuando empezamos a ver conceptos físicos, o cualquier concepto, ¿no? Lo relacionamos con otro y, y pareciera que tiene otro nombre, ¿no? Por ejemplo, fuerza, y decimos es energía, y en nuestro caso, ¿no? ¿Verdad? Masa como que es más claro. Fuerza, ¿se acuerdan qué es fuerza? No, no me acuerdo si lo dijimos. Sí, creo que sí. Es acción de un cuerpo sobre otro. Muy bien, es la acción de un cuerpo sobre otro. Perfecto. Y también hicimos ver que yo puedo aplicar una fuerza y no necesariamente provoco movimiento. ¿Sí se acuerdan? Sí. Perfecto, porque como luego dicen, la fuerza produce movimiento, no necesariamente. Yo puedo estar aplicando una fuerza y no necesariamente provoca movimiento. ¿Esto por qué, muchachos? Bueno, pues porque no necesariamente actúa una sola fuerza. Sobre un cuerpo pueden estar actuando varias fuerzas, ¿sí? Sí, profe. Porque estamos analizando todo el conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí? Así que sobre un cuerpo no necesariamente actúa una sola fuerza, hay varias. Así que necesito encontrar las resultantes de ese sistema de fuerzas y que lo vamos a ver todavía un poquito más a fondo, más adelante. Entonces, la fuerza es una acción de un cuerpo sobre otro. Eso significa que si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, el otro también aplicará una fuerza, o sea, hay interacción entre esos dos cuerpos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué otro concepto? Déjenme ver qué vamos a requerir. Fuerza, a lo mejor, pero no necesariamente. Tiempo. Tiempo. ¿Quién me dice que entiende por tiempo? El periodo que hay entre un inicio que nosotros decidimos cuál es y el fin. Ok, muy bien. O sea, es el... Y entonces pareciera que periodo también es tiempo, ¿verdad? Así como lo dices. Entonces es lo que se mide entre un evento y otro. Y a eso es a lo que le llamamos tiempo. O sea, que necesito un principio y un fin. Tal como lo dice su compañero, tengo que establecer a partir de qué evento empiezo a medir el tiempo y en qué evento termina. Necesito un inicio y un fin. ¿Va que va? ¿Vale? Bueno, sí. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Normalmente no.
Perfecto. Entonces, y ahorita que comentaba yo con respecto a que tenemos que analizar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, justamente hay una clasificación con respecto a la identificación de un cuerpo, más bien cómo se modela un cuerpo. Bueno, no va a decir cuando que en las pasarelas, ¿no? Se les puede ocurrir. Ahí es donde pasa uno a modelar, pero realmente no modela el cuerpo, modela la ropa. Y en física, para poder estudiar un cuerpo, lo tengo que modelar. ¿Cómo lo veo? Para nosotros lo vamos a poder analizar como partícula. Y hay características que me permiten poder hacer el estudio de ese cuerpo, del movimiento del cuerpo como partícula. ¿Alguien sabe qué características tiene una partícula? En mecánica clásica, ¿eh? ¿Que tiene masa? Que tiene masa, muy bien. ¿Qué más? ¿Volumen? No, justamente para que sea partícula, no tiene volumen. Trayectoria. Trayectoria, eso ya es estudiar el movimiento, de la partícula. Posee Energía. ¿Posee qué, perdón? Energía. Energía, sí, una partícula puede poseer energía, pero la pregunta es esta, es ¿cómo es que yo hago ver que el cuerpo es una partícula? ¿Es indivisible? Que es indivisible. Sí, ese puede ser algo que ya no lo puedo dividir más. ¿Cómo represento a un cuerpo como una partícula? Tiene masa. ¿Y qué más? Volumen. No, ya comentamos que no. Imagínense que aquí en esta pizarra yo quiero representar un cuerpo como una partícula. ¿Cómo lo dibujaría? Una bolita. Una bolita. Una bolita, o sea, así, ¿verdad? Podría ser así. Podría ser así. Así también podría ser. También esto es una bolita. Sí. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Bueno, entonces, la representación de un cuerpo, cuando yo modelo el cuerpo como una partícula, es porque voy a representar ese cuerpo por medio de un punto que tiene la misma masa que este cuerpo. ¿Ok? Pero un punto, como usted me acaba de decir su compañero, puede a lo mejor representarse así. Entonces no necesariamente ya es un punto desde el punto de vista de la geometría, ¿no? Normalmente lo ponemos así. Pero para que yo pueda ver en el espacio de estudio algo como una masa puntual, ¿sí? O sea, que puedo representar con un punto, quiere decir que ese cuerpo, ¿cómo es con respecto a su entorno, con respecto al estudio, al espacio de estudio? ¿Proporcional? ¿Cómo? ¿Que es proporcional a lo que hay en su ambiente? ¿A qué te refieres con proporcional? En cuanto a dimensión. En cuanto a dimensión.
cómo es la dimensión de ese cuerpo. Proporcional, pero como que no es la palabra muy adecuada. Tamaño. El tamaño, ok. Por ejemplo, están ustedes ahí en su cuarto, donde estén en este momento tomando la sesión. Su computadora o el celular, ¿cómo es con respecto al espacio donde están? ¿Pequeño? Sí, más ¿Muy pequeño? No tanto. No tanto. ¿Qué pueden observar que sea muy pequeño ahí donde están con respecto a ese espacio? Una goma. Lápiz. Un lápiz. Sale. ¿Podrían medir ese lápiz o esa goma? Dependiendo por qué. Entonces, si lo pueden medir con respecto a cómo van a medir el espacio donde están, a lo mejor eso no lo puedo representar como una partícula. ¿Sale? Por ejemplo, ustedes dicen, este lápiz mide 10 centímetros, a lo mejor hasta 15, ¿no? 15 o 20 centímetros. Estos 15 centímetros se podrán comparar con respecto al cuarto en el que están. Si se puede comparar con respecto a eso, se supone que no lo podría yo modelar como una partícula. Yo les diría, tienen ustedes un lápiz. Con respecto a qué cosa, ya la podrían ver muy pequeña. Un rascacielos. A rascacielos, sale. No, pues sí, ya te fuiste al extremo a un rascacielos. Me refería a donde viven, pero sí, ok. sí. Pero bueno, con respecto a un rascacielos, pues sí, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo puedo modelar un cuerpo con una partícula si las dimensiones de este cuerpo son muy pequeñas comparadas con el espacio de estudio, con respecto a su entorno. Y bueno, si yo digo, esta es una partícula, lo puedo estar trabajando con una partícula, pero ya no lo comparo específicamente con el cuarto en donde estoy ubicado. ¿Sí me explicó? Y a lo mejor con respecto a todo el edificio donde yo vivo, ¿no? O con respecto a toda la unidad. Y si es con respecto a, como decía su compañero, un rascacielos, pues más, ¿no? Entonces, yo voy a modelar este cuerpo con una partícula si este cuerpo, las dimensiones de este cuerpo son muy pequeñas con respecto al entorno de estudios. De hecho, por ejemplo, ustedes en sus clases de bachillerato, y se acuerdan, veían, va un auto y dibujaban más o menos así el auto. Va a quedar ahorita muy feo, bueno, entonces no soy buen dibujante, ahí está el auto. Y utilizaban ecuaciones para representar, para estudiar este cuerpo, por ejemplo esta. Bueno, pero modelaban este auto como una partícula. Y vamos a ver por qué es como una partícula, porque no les importa si tiene llantas o no tiene llantas. O sea, este cuerpo se mueve y lo pueden representar o estudiar con esta ecuación, simplemente con esta ecuación, sin considerar los elementos que constituyen al auto. ¿Me explicó? Entonces, para poder modelar un cuerpo como partícula, ese cuerpo tiene que ser muy pequeño, de dimensiones muy pequeñas, comparadas con el entorno, tal que no me importa la dimensión, y entonces lo puedo modelar por medio de un punto el cual tiene una masa igual que este cuerpo. ¿Ok? ¿Sí me explicó? Sí.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, Dime. sí, entonces para que pueda ser considerado partícula se tiene que poder modelar en comparación con algo más grande, o cuál es como en concreto la... Es que me perdí. Sí, tiene que ser modelado o tu espacio de trabajo tiene que ser muy grande comparado con ese cuerpo. Ok. Sin embargo, nunca nos ponemos a pensar cuál es el espacio de estudio, ¿no? O nunca nos los dijeron. Hasta ahorita no nos los habían dicho. Bueno, eso creo. Tú ¿A qué se dices, refiere con espacio de estudio? perdón, ¿A qué se refiere con espacio de estudio? al entorno, y es decir, comparado con qué, ¿no? En dónde estoy ubicado. Por ejemplo, para que no haya pierde, yo digo, este lo voy a representar por un punto y mi espacio de estudio es la Tierra. ¿Ok? O mi espacio de estudio es la Ciudad de México. ¿Sale? Sí, profe. Pero si yo digo específicamente que este cuerpo lo voy a ver como una partícula en el cuarto en donde estoy, pues no, porque ya las dimensiones que yo tengo de se pueden medir comparadas con las dimensiones donde estoy. Estrictamente no lo podría modelar como una partícula. ¿Y ya aclaré la duda? Creo que sí. Porque, miren, por ejemplo, me decían que tiene volumen. Es que este cuerpo tiene volumen. Yo puedo calcular el volumen con las dimensiones que utilizo para calcular ¿cómo se llama? Con respecto al cuerpo o el espacio de estudio, que es el cuarto, porque puedo medir aquí 15 centímetros o 20, lo que sea. Y esos 20 centímetros, miren, por ejemplo, con respecto a este cuadro, se ve, ¿no? Son comparables y puedo decir, pues es que este lápiz cabe, no sé, tantas veces en este cuadro. ¿Me explicó? Sí. Y entonces sí puedo calcular su volumen. Pero si yo agarro este lápiz y a lo mejor lo comparo con el edificio donde estoy, ya es muy pequeño. A lo mejor ya digo, son como 500 veces no, pues ya como que son muchas. Y si tomo en cuenta toda la unidad, pues con mayor razón, entonces sí ya puedo decir que lo voy a modelar como una partícula. ¿Sale? Para quitarnos de problemas, yo digo que este lápiz lo voy a modelar como una partícula, considerando como mi espacio de estudio que sea la Tierra. ¿Sí? ¿Hay un número específico? No, Alejandro. No, pero que no, sus dimensiones no sean comparables con el espacio de estudio, con el espacio de trabajo. Porque sí, de hecho, en física, pues las cosas que se discuten llegan a un momento que es, abarcamos parte de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, cuando un montón de cosas deja de ser un montón de cosas. Cuando utilizo la palabra montón. Cuando son muchas, ¿no? O sea, y empieza uno a preguntarse, bueno, por ejemplo, dos cosas son un montón, o ya no. Entonces,
para que no haya pierde, pues yo digo, lo voy a modelar con una partícula y nunca digo con respecto a qué. Pues digamos que con respecto a la Tierra, ¿no? Que es donde vivo. Entonces, a fuerza que esto es una partícula, ¿no? Capaz que ni la veo. Basta con que consideren la Ciudad de México, por ejemplo, o su colonia, o la calle donde viven. ¿Queda claro? Y en un momento dado, pues ustedes pueden definir más o menos cuántas veces es eso. Profe, Sí, dime. y es que digo, porque lo que yo había visto era que la partícula tenía que mantener las propiedades químicas, pero digo, y era la parte más pequeña, pero en este caso, digo, es que justo creo que lo que me causa como conflicto en todo este ejemplo es que la pluma, o sea, digo, para tener que ser considerada partícula tendría que ya no haber entonces pues algo más pequeño que la pluma, ¿no? No necesariamente. Lo que pasa es que lo estamos viendo desde el punto de vista de la física. En este caso de la mecánica, ¿sí? Y dirías tú, una partícula, por ejemplo, pues son los átomos, ¿no? Sí, pero pues los átomos ya no, si lo ves estrictamente, no es una partícula, porque es una partícula, pues son los electrones, los neutrones y los protones. Y eso ya está dentro del ámbito microscópico. Y esas partículas ya tienen otro comportamiento que no está dentro del contexto de la mecánica clásica. O sea, sí abarca cierta parte, pero para poder estudiarlos ya tiene uno que estudiar, por ejemplo, mecánica cuántica, y que tiene que ver con la parte microscópica de los cuerpos. Ok, pero entonces todo depende del sistema de referencia que se toma. Todo depende del sistema de referencia. Ahora, bien, vean el contexto, ¿eh? El contexto, estamos en la mecánica. Y no estoy diciendo que esto sea una partícula, sino que lo voy a modelar como una partícula para analizar su movimiento. ¿Me explico? Lo voy a modelar como una partícula. No estoy diciendo que sea una partícula. Es diferente decir que lo voy a modelar a decir que es una partícula. ¿Me explico, muchachos? Entonces, bueno, Sí. diríamos, dependiendo del objeto, lo vamos a comparar siempre con algo mayor, sin especificar qué. Exacto, ¿no? O sea, no me importan sus características, digamos, como la forma. Yo voy a decir, lo voy a representar por un punto. ¿Ok? Les ponía como ejemplo el auto. No me voy a fijar en que si tiene llantas o no, para poderlo modelar como una partícula. Pero no digo, ay, pues comparado con la casa, ¿no? Ya cuando digo que lo voy a modelar con una partícula es porque no me voy a fijar específicamente en cuál es su forma. Entonces sería un objeto cualquiera que no es comparable con su entorno o su marco de referencia, ¿no? Más o menos. Ajá. Que donde lo voy a estudiar es un lugar muy grande, ¿sí? Y ya sin tener que especificar el lugar. Entonces soy una partícula yo. Sido, ¿Comparado con qué? pues, con la Tierra. Con la Ajá. Tierra, sí. O sea, pero no específicamente eres una partícula, sino te vas a modelar como una partícula para hacer el estudio de tu movimiento. Ajá. Sí. ¿Sí? Oh, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Oigan, y miren, no está mal, qué bueno que no sea tan fácil convencerlos, porque ya están interviniendo otros conceptos que ustedes tienen.
Repito, es el contexto de la mecánica clásica. Cuando yo veo el concepto de partícula, lo estoy, así por lo que me dijeron ahorita, estaríamos pensando en el concepto de partícula visto desde el punto de vista de la química, que es algo indivisible, como son los neutrones, protones, electrones. Y aún así, todavía hay otras partículas que a lo mejor son más pequeñas, ¿verdad? Hay otras partículas. ¿Me explico? Entonces, aquí me estoy refiriendo al modelado de los cuerpos para su estudio. De hecho, a lo mejor faltó decir que era un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Cualquier cosa con una masa definida. Cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Pero si yo esa cosa que ocupa un lugar en el espacio lo voy a modelar como partícula, me voy a referir que con respecto a ese espacio, sus dimensiones son muy pequeñas. ¿Así ya queda más claro? Sí, pero Donde decir que son muy pequeñas, nos referimos a que las dimensiones pues no son comparables con ese espacio, ¿no? Ya pusimos ejemplos, pero eso no quiere decir que el cuerpo sea una partícula, sino que lo estoy modelando como una partícula. Otra forma es decir que ese cuerpo es un cuerpo rígido. Cuerpo rígido se refiere a que ese cuerpo, lo voy a poner así. Voy a pensar que, aunque esto está en el plano, dibujado en el plano, es su proyección. Y entonces voy a decir que a la distancia entre dos puntos cualesquiera de este cuerpo no cambia. Eso se le llama cuerpo rígido. Más bien, cuando un cuerpo se modela de esta forma como un cuerpo rígido, quiere decir que la distancia entre dos puntos cualesquiera no cambia. Dicho de una manera más fácil, es que cuando yo modelo un cuerpo como cuerpo rígido, es que ese cuerpo no se deforma. Si ustedes tienen este cuerpo, lo dejan caer, bueno, pues cuando choca con la mesa, lo que estamos diciendo es que no se deforma, por ejemplo. Pero si ustedes utilizan una cámara muy, una cámara muy de mucha tecnología, entonces podríamos observar que este cuerpo sí se deforma cuando choca en esta parte y se restituye, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que todavía nos vaya a quedar un poco más claro. Yo un auto lo puedo modelar como una partícula y no me interesa cómo está constituido, qué forma tiene, ¿no? Pero si ya lo modelo como un cuerpo rígido, ya puedo considerar que tiene llantas.
Y la parte de las llantas, si yo veo las llantas, así cuando el carro está en reposo, ¿las llantas se deforman o no? Sí, Sí, ¿verdad? Ligeramente, ¿no? Ajá. Y todos saben por qué, ¿no? ¿Cómo es que saben que se deforman? ¿Cómo es que ven que están deformadas? Por la presión que ejerce el cuerpo del auto, bueno, sí, el auto como tal sobre las llantas debido a la gravedad, y digo, y también se deforman por la flexibilidad o maleabilidad que tienen las llantas. Digamos que si la llanta la pongo al aire se ve así, ¿no? Pero si ya está en el auto, se ve, híjoles, así. En esta parte se ve como una recta, ¿verdad? Debido al peso del auto. Pero si yo lo voy a modelar las llantas como un cuerpo rígido, es que las llantas no se van a deformar, sino su forma no cambia. Eso quiere decir que si yo tomo este punto de aquí de la periferia y otro punto, la distancia permanece constante. Sin embargo, si yo ya estoy diciendo que ese cuerpo lo estoy modelando como una parte, como un cuerpo rígido, eso no sucede cuando ya considero que al tocar con el piso las llantas, estas se aplanan en esa zona. ¿Ok? Entonces estoy diciendo que ese cuerpo no es un cuerpo rígido. Y aquí sí. ¿Me explicó? ¿Alguna pregunta? O sea, pero es que, bueno, a mí me quedó duda, o sea, no es considerado cuerpo rígido la llanta, pero al fin y al cabo es un cuerpo, ¿no? Es un cuerpo, sí. La llanta es un cuerpo. Estrictamente no es un cuerpo rígido. Pero si yo digo que lo voy a modelar como como un cuerpo rígido, es porque voy a considerar que aunque sucede esto, no lo voy a tomar en cuenta. ¿Sí me explicó? O sea, que la llanta no se deforma. ¿Sí, muchachos? Sí. Y entonces aquí a lo mejor viene la parte que dice uno, a ver, si yo estoy viendo que sí se deforma, ¿por qué lo estudio como que no se deforma? Bueno, pues nada más digamos que es un camino para tratar de entender el comportamiento de su movimiento. ¿Ok? Y todavía entraría más en conflicto decir que un auto, ¿cómo es que lo estudio como una partícula? Si tiene llantas y tiene forma, ¿por qué lo estudio como una partícula? Ah, bueno, pues lo que pasa es que dependiendo de qué tanto yo más quiera saber del movimiento del cuerpo, es como lo voy modelando, como lo voy considerando. Okidoki. Al final de cuentas es solo un modelo, ¿no? Una representación que no tiene que ser no tiene que ser 100% fiel a la realidad, ¿no? Es una Exacto, apreciación, por decirlo así. exacto. Para estudiar el movimiento de un cuerpo, yo lo voy modelando y tal como tú lo dices, Brian, dependiendo de qué tanto quiero saber o qué con más precisión quiero tener el estudio de ese movimiento, lo voy modelando. De tal forma que si yo lo quiero estudiar tal cual es, entonces a ese cuerpo lo considero como un cuerpo deformable.
¿qué va a pasar cuando yo lo considero como un cuerpo deformable? Bueno, pues lo estoy considerando tal cual es, como por ejemplo las llantas. Pero para hacer el estudio del movimiento de las llantas, cómo se van deformando, si yo considero que esas llantas se están moviendo, entonces resulta que cambia a cada instante, ¿no? De tal forma que el análisis de estudio del movimiento de las llantas se vuelve mucho más complejo. ¿Vale? Sí. Y entonces ustedes verán el temario y básicamente vamos a estar estudiando los cuerpos o modelando los cuerpos como partículas. Excepto cuando veamos lo del momento de un cuerpo, es que en ese caso el cuerpo lo voy a modelar como un cuerpo rígido. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Entonces, conforme yo quiera hacer el estudio del movimiento del cuerpo con mayor precisión, tengo que especificar cómo lo estoy modelando. Y si lo modelo tal cual es, si lo considero tal cual es, su estudio se va a volver más complejo porque va a haber más variables que analizar. Okidoki. Cuando yo lo considero como una partícula, no me interesa su forma. Sí, simplemente lo modelo, digo, este cuerpo lo voy a representar por medio de un punto, cuyo punto tiene la masa de este cuerpo. O lo que le llaman masa puntual. Masa puntual. Masa puntual. Y el concepto del punto es complejo, ¿no? Nos podemos discutir todo el semestre con esto. ¿Eso es un punto? Sí. No, ¿Eso lo pueden ver como un punto? Sí. Ese que acabo de dibujar. También. También, ¿no? Sí. O sea, el chiste es que no necesariamente me estoy fijando en la forma. Y a fin de cuentas, lo único que tengo que ver es que si yo mi cuerpo lo modelo como partícula, no me voy a fijar en la forma. Lo único que digo es que hago su representación por medio de un punto, cuyo punto le estoy asignando la misma masa que tiene el cuerpo. ¿Va que va? Y repito, estamos dentro del concepto de la mecánica. No específicamente o no dentro del contexto de la química, que ya tiene que ver con partículas, y para estudiar las partículas, como son protones, neutrones, electrones, ya no, si estudio el movimiento de esos cuerpos, ya no entra dentro de la mecánica clásica. Hay que hacer otras cosas. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. No, ninguna. ¿No? Bueno, de todas maneras, ustedes todavía pueden investigar más con respecto a esto, pero recuerden, estamos viendo el modelado de los cuerpos. Bien.
Entonces, ¿qué hora es? Miren, 9:56. Como yo les decía, no hay falla con respecto a la hora. Así que si les parece bien, si no tienen inconveniente, vamos a nuestro receso. ¿Sale? Ok, profe. Nos vemos Sí, gracias. en 10 minutos. Sí, gracias, profe. Recording stopped.
Bien, continuamos. Sí, estamos ahí. Sí, profe. Eh, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. a lo mejor no me están escuchando. Y ya ven, ahorita entré y salí 2 veces por causas ajenas. No sabemos ni por qué. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Ninguno, profe. Perfecto. Entonces vamos a pasar a lo que son las leyes de Newton. Recording in progress. A ver, ¿quién me dice la primera? ¿Quién quiere participar y decirnos qué dice la primera ley de Newton? Es la de que todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento hasta que otro cuerpo lo altera, ¿no? Ajá, altera su movimiento, ¿verdad? Bien, ¿quién más quiere decir otra cosa? Gracias. Sí, es la ley que decía que un cuerpo mantenía su trayectoria inicial a menos que cambiara otro, que también es lo que se conoce como inercia, ¿no? Ah, que está relacionado con algo que se llama como inercia. Muy bien, sí. ¿Quién más? La de cada acción corresponde a una reacción de misma magnitud, pero en el sentido opuesto. Ok, esa digamos que es que como con eso son 3 leyes y tenemos identificadas la primera, segunda y tercera, digamos que esa es la tercera. Sí, aunque si nos ponemos así, estrictos, pues hay 3 leyes y esa es una de ellas, ¿no? Sí. Y la que conocemos como la primera ley, pues es la que nos decían al principio. Que, visto desde el punto de vista de algo así más fácil, sería como la ley de la inercia que comentaba su compañero. Entonces, se las voy a presentar. En latín, tal y como está en donde las escribió Newton. Yo sé que ustedes no saben latín, pero sí lo pueden entender. El español es derivado del latín. Algo que comentaban que es importante es que la trayectoria permanece, ¿no? Pero la trayectoria tiene que ser una trayectoria recta. Y si ustedes aquí alcanzan a ver, tiene que ser una velocidad constante. Fíjate, Miguel, que así como tú nos dices, resulta que un péndulo no satisface la primera ley de Newton. O sea, bueno, más bien, sí cumple con las leyes de Newton, pero resulta que si cambia, o sea, su movimiento no es una línea recta. Cambia su trayectoria, ¿no, profe? Y cambia la trayectoria. La trayectoria tiene que ser una trayectoria recta y con velocidad constante. Y un péndulo no va en movimiento rectilíneo y no tiene velocidad constante. ¿Ok, Miguel? Sí, profe. Entonces,
si no tiene, satisface la ley de Newton porque al no ser un movimiento con velocidad constante y en recta, en línea recta, es porque hay otras fuerzas que hacen que cambie esa trayectoria. O sea, la trayectoria puede ser de cualquier forma, ¿eh? Al decir la trayectoria, nos referimos a que es el camino que sigue. Entonces, todo cuerpo cuando se mueve tiene una determinada trayectoria, pero aquí en este caso la trayectoria tiene que ser una línea recta y se recorre con velocidad constante. Entonces, en el caso de un péndulo, ahí actúan fuerzas que hacen, o vamos a ver qué fuerza actúa para que cambie su movimiento y entonces cambia también su velocidad. ¿Sale? Bien. Ahora déjenme, que esto va a ser no sé por qué el PowerPoint en particular o por lo menos el Office que yo manejo no me permite abrir dos presentaciones al mismo tiempo. Bueno. Bien, ahí está en inglés. Bueno, pues vamos a comparar con estas expresiones tratando de ampliar un poco más digamos que la parte en la que abarcamos. Porque luego lo que nosotros traducimos pues viene de libros en inglés, aunque aquí lo podemos hacer la traducción directamente de lo que escribió Newton. Entonces vamos a aprovechar un poquito, no sé si todavía hay grupos en donde se especifica que las clases son en inglés, creo que ya no. Esto está tomado de un libro en donde así como está en latín, casi está en inglés. Sí. Bueno, ¿alguien nos querría hacer favor de leer esto? ¿Quién se anima? Yo sí quiero probar. Por favor, Miguel. Every body or particle continues in a state of rest or uniform motion, constant velocity, in a straight line, unless it is compelled to change that state by force acting upon it. Ok, muchas gracias, Miguel. Entonces, aquí dice que cualquier cuerpo o partícula, vean que lo manejan así, continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme, y ya se refiere a una velocidad constante en línea recta, al menos que haya algún cambio en ese estado debido a fuerzas que actúan sobre él. Entonces, tiene que ser sobre una línea recta el movimiento. Si cambia la línea, la trayectoria, siendo esta una trayectoria recta, entonces tuvo que haber habido una fuerza que rompiera la trayectoria recta, ¿verdad? Entonces, repito, si un cuerpo va en línea recta y cambia la trayectoria, es porque actuó una fuerza que obligó a que cambiara ese movimiento, su estado de movimiento. ¿Sale? Y la otra que es importante es que va a velocidad constante. Entonces un cuerpo puede permanecer a velocidad constante y cuando hay una fuerza que cambia ese movimiento, entonces se rompe algo que ya comentaba su compañero, la inercia, ¿no? ¿Sí? De hecho, a lo mejor ustedes han utilizado
bueno, a lo mejor no, ¿verdad? Pero lo que podrían hacer es utilizarse, ¿no? Utilizar la primera ley de Newton como para no levantarse. Si fueran más chicos, a lo mejor les diría su mamá, ¿no? Ya levántate, ¿no? Pues no puedo. ¿Por qué? Pues por la primera ley de Newton, ¿sí? Por inercia. Al menos que haya una fuerza externa, entonces me voy a levantar. Así que por inercia permanezco acostado. Mejor les estoy mal aconsejando, ¿no? Pongan pretextos para Me va muy bien esa ley. y no Sí, está buena. la pueden aplicar. A mí la fuerza que me aplican es la chancla para que me levante. Bueno, pues esa ley también puede aplicarse. Vámonos a la segunda ley. ¿Quién nos quiere hablar de la ley? Profe, no sé si soy la única, pero creo que no está compartiendo pantalla. No está compartiendo nada. Ah, ok, perdón. Sí, no hay problema, pero cualquier duda díganme, porque luego ven que piensa uno que no está uno compartiéndoles algo y no. ¿Qué nos dice la segunda ley? A ver, ¿quién me dice? Que la fuerza que se tiene que aplicar a un cuerpo de determinada masa tiene que ser proporcional. No, perdón, sí. La fuerza que se tiene que aplicar a un cuerpo para que haya aceleración tiene que ser, es inversa, no, es directamente proporcional, perdón, a la masa del cuerpo. Ajá, sí. ¿Qué más? Para que un cuerpo se acelere, ¿verdad? ¿Alguien que quiera decir otra cosa? Yo, profe, según Sí. tengo entendido, es el cambio de movimiento, ¿no? Que se produce por bueno, hacia la dirección donde la fuerza es aplicada, ¿no? Ok, muy bien. ¿Quién más? Muy bien, muy bien. Bueno, yo otra vez, profe, según yo también se le conoce como la ley de la dinámica. No es, sí, ¿no? ¿Y cómo se escribe? ¿Qué? A la ley. Que tiene una expresión matemática, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Alguien Fuerza sabe es cuál igual es? a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y le estoy poniendo su rayita aquí para identificar que son cantidades físicas vectoriales, ¿no? Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, donde esta fuerza es la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo y cambia el estado de movimiento del cuerpo. Entonces, esta es la famosa segunda ley de Newton, escrita de esta manera. En el bachillerato, creo que nos dicen así, que la magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza y que la magnitud de la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, y así es como nos las venden, nos las hacen saber. Y vean, aquí nos referimos a la magnitud. Esto significa que la magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza. Ahora, si veo esta expresión, aquí dice que si yo aplico una fuerza, el cuerpo acelera en la misma dirección
y sentido que la fuerza, porque aquí hay una igualdad. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Entonces, si yo a un cuerpo le aplico una fuerza, ese cuerpo va a acelerar en la misma dirección y mismo sentido en el que se aplicó la fuerza. ¿Sale? ¿Sí queda claro eso? Bueno, entonces vamos a la siguiente, segunda ley de Newton. Ya vimos la primera en latín y ahora ya están viendo la segunda. Sí, aparece. Sí. No sabemos latín, pero díganme, ¿hay alguna donde diga, donde ustedes perciban que dice aceleración? Motricidad impresa. No, pero dice movimiento uniformemente en una dirección. Ajá, pero no dice aceleración, ¿verdad? O sea, no percibe. A lo mejor voy a inventar, muchachos, pero si apareciera la palabra aceleración, a lo mejor diría aceleratum o algo por el estilo. ¿Sí me explicó? Sí, pero no aparece. ¿A qué le suena la primera palabra? Cambio, ¿no? Mutaciones. Mutación. ¿Qué es una mutación? Así, una palabra muy simple. ¿Un cambio? Un cambio, ¿verdad? Un cambio, aquí pareciera que es cambio en el movimiento, ¿no? ¿Es proporcional a qué cosa? ¿A qué se referirá esto? La fuerza impresa. La fuerza impresa. ¿Sí? Y entonces no aparece la palabra aceleración. Se las voy a poner ahora en inglés, ¿sí? ¿Quién nos hace favor de leerla? ¿Ya se ve? No, profe. No aparece. Parte no. No, ¿verdad? Ahora sí. Listo, ahora sí. ¿Quién nos hace favor de leer la segunda ley? Venga, no sean tímidos. Si quiere yo, profe. Adelante, por favor. The change of motion of body is proportional to the net force imposed on the body and is in the direction of the net force. Ok, gracias, Castillo. Entonces, vean que dice que el cambio en el movimiento de un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada, ¿sí? Sobre el cuerpo y en la misma dirección que dicha fuerza. Pero se refiere al cambio, aunque aquí en inglés, si yo lo veo literal, la traducción literal, nada más dice cambio en el movimiento. Se refiere al cambio en la cantidad de movimiento, como mencionaba hace un rato alguno de sus compañeros, ¿no? Cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada sobre el cuerpo y está en la misma dirección que la fuerza resultante. ¿Ok? Entonces, esta traducción se parece más a lo que dice Newton directamente, ¿sale? Pero no habla de aceleración. Entonces,
vamos a ver a qué se refiere. Bueno, entonces, así, esta expresión aparece después de que ya fue desarrollado el cálculo y empezó a apareció este concepto de aceleración. ¿Alguien sabe cuál es la expresión matemática para la cantidad de movimiento? ¿No? ¿Cantidad de movimiento? Ujú. Bueno, ímpetu. Velocidad por tiempo. ¿Será? Velocidad por tiempo. Ímpetu, no, más bien en el bachillerato lo vieron como momentum, a lo mejor como momentum. ¿Es masa por velocidad? Masa por velocidad, perfecto, masa por velocidad. Entonces, miren, aunque lo vamos a ver más adelante de una vez para que quede más claro. Si partimos de esta expresión, la aceleración, la puedo escribir como de Vendette, ¿verdad? No ir a sus conceptos de física. Entonces, si yo escribo esto, la masa es constante dentro de la mecánica clásica. Así que puede ir dentro de la derivada. Esto ya es con conocimientos de cálculo, que cuando enunció Newton las leyes de Newton, estaba apenas en desarrollo el cálculo. Bueno, esta expresión sí dice de lo que habla Newton. La derivada, así en palabra común, se refiere a un cambio, ¿verdad? Aquí dice un cambio en la cantidad de movimiento. De tal forma que si yo tomo la magnitud de la fuerza, esta es directamente proporcional a la magnitud en el cambio en la cantidad de movimiento. Ya eso se refería a Newton en su segunda ley, tal cual la escribió. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Podrías repetirlo? Entonces, sí, mira, aquí dice, el cambio en la cantidad de movimiento es directamente proporcional a la fuerza que se aplica, o al revés, ¿no? La fuerza aplicada es directamente proporcional al cambio en la cantidad de movimiento. Y así es como lo enuncia Newton. ¿Ok? ¿Se aclaré la duda? ¿Sí? Entonces, ya después de ahí puedo seguir y con el concepto que tenemos ya de aceleración, esto lo escribo como F igual a M por A. Pero tal cual lo enuncia Newton, viene de esta forma. Cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, pero profe. Mándeme. Bueno, pero ese cambio en la cantidad de movimiento se refiere a, por decirlo así, una unidad que representa de si algo estaba quieto y empezó a moverse, entonces representa cuál fue la cantidad de ese cambio, pero en sí, bueno, es que no sé, o sea, en el concepto creo que lo entiendo, pero no qué representa, no sé si me explico. Sí. Entonces voy para allá a ver si con esto lo aclaro. Mira, por ejemplo, yo tengo
Eso es una partícula y está en reposo. Si está en reposo, quiere decir que cambia la velocidad porque la masa permanece constante. Si hay una fuerza que haga que esta velocidad cambie, entonces cambia su cantidad de movimiento. Dicho de otra forma, si cambia la cantidad de movimiento es porque se aplica una fuerza. Si no, no va a cambiar su estado de movimiento. Bueno, si un cuerpo está en reposo, para que cambie ese estado de movimiento o ese estado que es estar en reposo, tiene que haber una fuerza que sea capaz de que deje de estar el cuerpo en reposo. ¿Me explicó? Ya. Sí, quedó, no vi quién me preguntó. ¿Sí? Bien, entonces, ahora bien, vamos a suponer que este cuerpo, para que sea fácil, se está moviendo en línea recta. Así está ese cuerpo, se está moviendo en línea recta. Y llega a este punto y de repente su velocidad cambia y ahora es en esta dirección. ¿Qué tuvo que haber pasado para que ese cuerpo cambiara su velocidad? Es decir, tiene aquí una cantidad de movimiento, mv1. Al cambiar la velocidad, ahora se mueve aquí, así. Para que haga esto, se tuvo que haber aplicado una fuerza. ¿Me explico? Ok, sí, profe. Y entonces, ¿qué provocó esta fuerza? Cambio en la cantidad de movimiento. Yo pudiera a lo mejor haber aplicado una fuerza que no cambie su cantidad de movimiento. Eso quiere decir que esta fuerza no sería desequilibrante. ¿Ok? Pero si hay una fuerza que cambia su cantidad de movimiento, esta fuerza es desequilibrante y entonces el cuerpo estará acelerando. ¿Sí? O si estaba en reposo y se empieza a mover, es porque hubo una fuerza que hizo que cambiara su cantidad de movimiento. Aquí tiene, esta es la velocidad en esta dirección y aquí cambia la velocidad, entonces hubo una fuerza que hizo que cambiara la cantidad de movimiento. ¿Alguna pregunta? No. ¿Sí queda claro? Profe, Sí. perdón, en lo que había escrito arriba, ¿es directamente proporcional o es ahí en esa parte? ¿Aquí? Ajá. Bueno, aquí en esta parte lo que pasa es que como ya me referí estrictamente a la magnitud, yo igual como dice Newton, es que es directamente proporcional, ¿no? Simplemente aquí el factor de proporcionalidad después es 1. Okay. Lo que aquí ya después pues, basta, ¿no? Para poder expresar esta igualdad. Pero aquí ya lo puse primero como una igualdad y Newton dice que es directamente proporcional, ¿no? ¿Sale? Ok, profe, gracias. Escribió derivada, pero es de por... La derivada con respecto al tiempo, sí. Ok. Está aquí arriba, pero bueno, si no se ve bien lo escribo, no hay problema, el chiste es que quede claro que es como un bronco, ¿no? Que no quede duda, que no quede duda. No.
No, profe. Bueno, entonces, miren, recapitulando, así es como conocemos la mayoría la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero ya vimos que en el texto original, Newton no se refiere a este concepto de aceleración, se refiere al concepto de cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento se representa como el producto de la masa por la velocidad. Entonces, al hablar de la cantidad de movimiento, si hay un cambio, es porque hubo una fuerza que se requirió para que cambiara la cantidad de movimiento. Como la masa es constante en la mecánica clásica, eso significa que tiene que cambiar la velocidad, ya no será en línea recta y la magnitud de la velocidad también puede cambiar. Y en cualquiera de esos casos, eso quiere decir que hubo una fuerza que provocó que cambiara la cantidad de movimiento. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Digo, a estas alturas se supone que todos ya deberíamos de saber esto, pero pues creo que el bachillerato no llega hasta esta parte en general, ¿no? A lo mejor alguien sí ya lo conocía como bien nos los mencionó uno de sus compañeros. ¿Dudas? Bueno, si da tiempo hoy, voy a ponerle a ver si quedó claro la segunda ley de Newton, ¿eh? Bien. Vamos a tercera ley de Newton. Ya alguien nos las había mencionado, ¿no? La ley de la acción y la reacción. Vamos a verla en pantalla, muchachos. Sí. Ya. Entonces vean que se puede entender tal cual la conocemos, ¿no? Que toda acción corresponde a una reacción de actitud y en sentido contrario. De acción que es igual y dirigida en sentido contrario. ¿Sí más o menos se entiende? Repito, no sabemos latín, sabemos inglés que latín, pero podemos darnos una idea de qué es lo que dice aquí en latín. Vamos a verla en inglés. Si alguien nos hace favor de dar sí. Adelante, Brian, por favor. If one body exerts a force on a second body and the second body exerts a force that is equal in magnitude, opposite in direction, and collinear. Muchas gracias. Bueno, entonces, como verán, justamente nosotros conocemos como la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Y aquí está implícito el concepto de fuerza. No se logran detectar. Que habla de la acción de un cuerpo sobre otro, que comentamos que eso era la fuerza. Y dos están en contacto. No, más bien, si hay un cuerpo que ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, ejerce la misma fuerza sobre el primero.
de igual magnitud y en dirección opuesta. Aquí dice que es colineal, o sea, de hecho a lo mejor sale más, ¿no? Sí. Por cierto que en inglés, ustedes lean libros de vectores o algo por el estilo, y cuando hablan de cantidades vectoriales, no mencionan el sentido, sino se refieren únicamente a la dirección. Que bastaría con eso, ¿no? Cuando ustedes dan la dirección o hacia dónde van, indica la dirección. Voy de norte a sur. O voy de, qué sé yo, de mi casa a la escuela. Y ya están diciendo ahí la dirección y el sentido. Ni modo que vaya en sentido contrario, ¿verdad? Pero bueno, aquí en español nosotros somos más ricos y hablamos de magnitud, dirección y sentido. Y en inglés únicamente se refieren a la magnitud y a la dirección cuando están refiriéndose a cantidades vectoriales. Por ahí les encargo, verifiquen eso, ¿no? Ustedes que leen en inglés, bueno, no son los en inglés ¿no? Pero pueden verificarlo. ¿Sale? Bueno, pues aquí están enunciadas las 3 leyes de la primera, miren, así como aquí, como que hasta se acordaría uno con una canción, ¿no? No sé si la conocen. Los Backstreet. Sí, claro que sí, ¿no? Por lo menos sus papás o sus tíos las han escuchado. Porque pues ya los Backstreet Boys ya tienen cierta edad, ¿no? Todavía se escuchan, sí. Todavía se escuchan, o sea que, pues estoy haciendo artículo, pero sí fija, ¿no? ¿A quién me refiero? Sí. La primera la conocemos como ley de la inercia, así ya entre cuates. La segunda ya la presenté de la manera tal cual la enunció Newton, comúnmente conocida como fuerza de la masa por ascensión. Y la tercera la conocemos como la ley de la acción y la reacción. ¿Eh? Sí, Las leyes de Newton, ¿no? No. Perfecto. Porque ahora los voy a poner a prueba. La ley de... ¿Si nos da tiempo? Sí nos da tiempo. Ahorita, déjenme. Preparo el equipo. Esperemos que no nos falle el internet. Porque seguramente sucede la suya. No somos los únicos que estamos en esto. Y pues luego hay interferencia. ¿Sale? Bueno, les presento un yo-yo. Saben que se enreda, saben. El yo-yo se puede enredar por arriba, por abajo, o sea, bueno, por donde sea, pero puede quedar el hilo por abajo o el hilo por arriba. ¿Vale? Bueno. Este cuerpo conoce las leyes de Newton. Vamos a modelarlo como una partícula, ¿ok? Eso significa que realmente no me debe interesar si va por arriba o por abajo el hilo. Pero abusados, ¿eh? La segunda ley de Newton dice que
cuerpo cambia su cantidad de movimiento al aplicar una fuerza. ¿Verdad? Sí. ¿Sí estamos? Sí, profe. Simón. Simón. Entonces, quedamos en que no importa si está por arriba o por abajo el hilo, ¿sí? Aquí está por abajo para que quede claro y así está por arriba. ¿Ok? Pero bueno, para lo que voy a hacer no va a importar eso. Entonces, imaginen que esta es una masa puntual, ¿sí? Está en reposo el cuerpo. Para saber que el cuerpo va a cambiar su cantidad de movimiento o va a acelerar, pues basta con que se empiece a mover. Si la velocidad es 0 y se empieza a mover, quiere decir que la velocidad, la magnitud de la velocidad ya no es 0. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, aunque ahorita el hilo está por arriba, quedamos que no importa, ¿verdad? Voy a aplicar una fuerza en esa dirección. O sea, hacia la derecha. ¿Ok? Entonces el cuerpo si yo aplico esa fuerza, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Hacia dónde va a estar su velocidad? En dirección de la fuerza. O sea, hacia la derecha. ¿Estamos? Bueno, es nuestra izquierda, pero sí, a su derecha. A mi derecha. Esta es la derecha. Sí, profe, a su derecha. ¿Sí? Ok, yo tengo problemas de lateralidad. De repente olvido cuál es la derecha y cuál es la izquierda. A veces me tienen que decir hacia tu otra derecha. Que nosotros lo vemos al revés. ¿Ah, sí? Bueno. No, según yo no. Ah, no, pero debe serlo por la Es que lo posición de la vemos, cámara, lo como lo vemos están de viendo. frente, por así decirlo. Ajá, y ahorita están viendo que mi mano está a la derecha, ¿no? Sí, La izquierda. O sea, sabemos que su mano es la derecha, pero a nosotros nos queda en nuestra izquierda porque está de frente. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Se va a mover hacia donde está mi mano? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, así nos vamos entendiendo. Hacia donde está mi mano. El hilo está por arriba, pero quedamos que no importa, ¿verdad? ¿Listos? Conste. Efectivamente, se movió hacia donde está mi mano, porque en esa dirección apliqué la fuerza. ¿Ok? Sí, profe. Yo se sabe bien las leyes de Newton, ¿eh? Así que yo no me voy a hacer quedar mal. Bien, ahora está por abajo, pero quedamos que no importa. ¿Vale? De igual manera, voy a aplicar una fuerza con mi mano. En mi caso está hacia mi derecha. Bueno, ¿hacia dónde se va a mover el yo-yo cuando yo jale el hilo? Hacia su derecha. ¿Seguros? Hacia su mano. Hacia su Hacia mi mano. mano. Ok. Bien, encuesta rápido. A ver. Quedamos que no importa por dónde está el hilo, está por abajo, ¿sí? Voy a jalar el yo-yo, ¿sí? Levanten la mano aquí, o sea, señalen con la reacción de la mano, los que piensan que se va a mover en sentido contrario hacia donde está mi mano. A ver, los veo por aquí. Bien. Ya llevamos 3, 4, ok. Y hay varios. A ver. Ahí está. Muy fácil de contar. 5 por 3, 15. Ya van 16, 17, 18. Ok, ahora va la siguiente pregunta. Ya van 19. No, ya otros lo quitaron. Entonces, ahora va de nuevo la pregunta, ¿eh? Va de nuevo.
voy a jalar el hilo. ¿Quiénes piensan? La primera pregunta fue quién pensaba que se iba a mover el sentido contrario hacia donde está mi mano. ¿Quiénes aseguran que se va a mover hacia donde está mi mano? Voy a jalar el yo-yo. ¿Y quiénes piensan que se va a mover hacia donde está mi mano? Levanten la mano. Perfecto. Ahora, estoy haciendo la pregunta como para que usen su sentido común, ¿ok? Pero dicen que el sentido común es el más erróneo. Si quiten, bajen la mano. Sí. El hilo está por abajo, pero creemos que no importa, ¿verdad? Porque voy a modelar este cuerpo con una masa puntual. La segunda ley de Newton dice que si yo aplico una fuerza, el cuerpo se me va a mover. Si está en reposo, hacia donde aplique la fuerza, ¿no? Porque está en reposo, entonces la velocidad tiene que ser hacia donde está la mano. Según lo que dice Newton, levante la mano. ¿Quiénes piensan que se va a mover hacia donde está mi mano? ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Y quiénes piensan que el yo-yo se va a mover hacia donde está mi mano? Aplico la fuerza hacia donde está mi mano. Está en reposo el yo-yo. ¿Quiénes piensan que, según tal como dice la segunda ley de Newton, así como está enunciada, creen que se va a mover hacia donde está mi mano? O sea, este cuerpo, cualquier cuerpo, satisface las leyes de Newton, ¿eh? Se supone. O sea, yo debo de creer en las leyes de Newton. Entonces, por aquí hay 2, 4, 5, 5 por 3, 15. O sea, nada más 15 creen en la segunda ley de Newton. No les estoy haciendo trampa, porque estoy diciendo que este cuerpo lo voy a ver como un cuerpo puntual, como una masa puntual. O lo estoy modelando como partícula. Entonces yo esperaría que todos levantaran la mano, pero pues claro, dicen, ¿por qué? Como que sí están considerando hacia dónde está el hilo. Bueno, ok, gracias. ¿Listos? Quedamos si está por arriba, pero que no importa si está por arriba o por abajo. Yo jalo el yo-yo y el yo-yo se mueve hacia donde está mi mano. ¿Vale? Y ahora está por abajo, pero quedamos que no importa. ¿Ok? El yo-yo se comporta como una partícula. Si digo eso, entonces se tendría que mover hacia donde está mi mano. Pero varios, de todas maneras, aunque diga eso, no me creen, lo cual está bien, porque, pues, ¿por qué creerle al de enfrente? ¿Listos? Va. ¿Cómo ven? Pues obedece la ley, profe. No la desobedece. ¿Por qué? No, digo, obedece la ley. Obedece la ley. Ahora, la pregunta fue muy clara, bajo estas premisas. Primero que nada, que este cuerpo estaba lloviendo como una partícula. Y que no importaba si estaba por arriba o por abajo el hilo. No le importaba eso. Entonces, bajo esas premisas, si yo jalo hacia mi mano el yo-yo se tendría que mover hacia donde está mi mano. ¿Está claro? Y si lo hace, no importa si está por arriba o por abajo. Sin considerar la forma del yo-yo ni nada. Yo simplemente les pregunté, sobre esas premisas, ¿hacia dónde se va a mover? Si estoy tomando eso como base, se tiene que mover hacia donde está mi mano, porque está en reposo. ¿Ok? Esa tendría que haber sido la respuesta. Sin embargo, todos dijeron,
o no todos, algunos pensaron en sí por dónde estaba el hilo, si por arriba, por abajo, y que esto no es una partícula, lo cual está bien. Pero aquí ya hay otra cosa, ¿no? Ya sí lo veo estrictamente. Yo aplico una fuerza, pero hay más fuerzas que intervienen sobre el cuerpo. Bueno, no sé, la primera parte quedó clara. ¿Cuáles eran los enunciados sobre los que nos iba a basar? Nos estábamos basando y hacia dónde es la respuesta. ¿Cómo, profe? Sí, bueno, Sí. Roberto, el hilo está enrollado, ¿eh? Pero aquí no importaba si el hilo estaba enrollado, ¿no? O sea, mira. Ah, es que creo que ya sé más o menos por qué pensaba, ¿no? Porque cuando lo jala, como el hilo se desenrolla, hace que gire para el otro lado, ¿no? Y mira, está enrollado. Ok. Bueno, entonces, ahí está la punta del hilo. Bueno, pero partimos de algo muy simple. Ahora, si ya considero, aquí ya van otras cosas, la forma del yo-yo, por donde está enrollado, sobre este cuerpo actúan más fuerzas. Entonces yo tendría que analizar hacia dónde está la resultante. ¿Ok? Y ya con base en eso, ya hacer la respuesta. Pero la pregunta era muy simple, tomar como base lo que yo ya les había dicho. Y la respuesta, independientemente de otra cosa, de la forma de yo, cómo está enrollado y demás, tendrían que haberme contestado que se mueve hacia donde estaba mi mano. ¿Ok? ¿Sale? Es más, ahí va. Para que vean que no nada más depende a veces de lo que, de las preguntas que se hacen. Por eso hay que ver claramente cuáles son las premisas o los enunciados base para contestar. Voy a jalar el hilo hacia arriba. ¿Hacia dónde se va a mover el yo-yo? Pues hasta que se desenrolle. Sí, ¿hacia dónde? Hacia arriba con Hacia la fuerza arriba. resultante. ¿Hacia arriba? Hacia la izquierda, ¿no? Hacia la Hacia izquierda. la izquierda, profe. Ok. Hacia arriba. Porque Se son mueve hacia la izquierda. Ah, pero ¿qué creen? Yo ya no estoy diciendo nada, ¿eh? Nada más dije voy a jalar hacia arriba. También se puede mover hacia arriba. Y es que este yo hace lo que yo le diga. Antes de irnos, ¿se alcanza a ver este yo qué es? ¿Qué dice que es? Es de lujo. De lujo. 5 estrellas. El lujo. 5 estrellas. Un chorro de estrellas, ¿no? No es cualquier yo, ¿eh? Va que va. Un yo-yo mágico. Yo mágico. Un yo que sabe las leyes de Newton. O sea, sí ¿Se sabe el columpio? Pasó por la universidad. Sí, pues sí, no creo que es cualquier yo, ¿eh? No les estoy presentando cualquier yo. Bueno, muchachos, se los dejo para que lo mastiquen un poquito y luego platicamos más la siguiente sesión. ¿Sale? Nos vemos el viernes.